Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mayores desafíos de la salud mental de nuestra era, el trastorno depresivo mayor. Va a ser un viaje por la ciencia, los tratamientos y, sobre todo, por el futuro y la esperanza que se abren para esta condición. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del tema, esa es la cifra: 280 millones. No estamos hablando de algo aislado, ni mucho menos. Son más de 280 millones de personas en todo el mundo que viven con depresión. Es, de hecho, una de las enfermedades mentales más comunes y una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Es una auténtica crisis de salud pública. Y esta frase lo resume todo. Es la idea clave. Por mucho tiempo se ha pensado que la depresión era una especie de debilidad, algo que se podía superar con echarle ganas. Pero no, la ciencia hoy lo deja clarísimo. Es una condición médica, real, con una base biológica que podemos estudiar y, lo más importante de todo, que podemos tratar. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos la dimensión del problema. ¿Por qué es una crisis global? Luego nos meteremos en la biología. ¿Qué pasa en el cerebro? Repasaremos los tratamientos que ya existen y de ahí saltaremos a lo que se conoce como la revolución psicodélica. Y para terminar, echaremos un vistazo al futuro, a la esperanza que hay en el horizonte. Pues venga, empezamos por el principio. Hablemos de qué es exactamente el trastorno depresivo mayor, o TDM, como se le suele llamar. Esta es la definición de manual, la clínica. Pero, ¿qué significa realmente? Pues las palabras clave aquí son dos: persistente, o sea, al menos 2 semanas seguidas, y afecta al funcionamiento. Esto es fundamental. No hablamos de tener un mal día, ni una mala semana. Hablamos de un estado que te impide literalmente funcionar en tu día a día, que se mete en medio de todo. El primer síntoma, el que todo el mundo asocia con la depresión, es esa tristeza. Pero no es una tristeza normal. Es algo abrumador, una sensación de vacío, de desesperanza, como si una nube negra lo cubriera todo. No es estar triste por algo, es una tristeza que pesa, que no se va. Y luego está esto, la anedonia, que es quizás uno de los síntomas más crueles y difíciles de entender desde fuera. Significa básicamente perder la capacidad de disfrutar. Imagina que todo aquello que te encantaba hacer, ya sea escuchar música, ver una peli, salir con amigos, de repente no te dice nada, se vuelve todo gris, indiferente. Es un cambio radical en cómo se vive el mundo. Y claro, está la fatiga. Y ojo, esto es súper importante. No es pereza. Es un agotamiento físico y mental extremo. Un cansancio que no se va durmiendo, por mucho que duermas. Es esa sensación de que hasta el acto de levantarse de la cama requiere un esfuerzo sobrehumano. Es un síntoma físico, biológico. Y para completar el puzzle hay más. Está la famosa niebla mental, esa dificultad para pensar con claridad. También cambios en el sueño, o no poder dormir o dormir todo el día. Cambios en el apetito. Sentimientos muy intensos de culpa, de no valer para nada. Y en los casos más graves aparecen los pensamientos sobre la muerte. Esto, hay que decirlo siempre, es una emergencia médica. Muy bien, ya sabemos cómo se siente por fuera. Ahora viene lo fascinante. ¿Qué está pasando por dentro? Vamos a levantar el capó y a ver qué ocurre en el cerebro. A ver, la primera gran teoría a la que seguramente ha oído casi todo el mundo es esta: la hipótesis monoaminérgica. La idea era, para simplificarlo mucho, que la depresión era un desequilibrio químico, concretamente una falta de 3 sustancias clave en el cerebro: serotonina, dopamina y noradrenalina. Hoy sabemos que es más complicado, pero esta idea fue la base de casi todos los antidepresivos que conocemos. Y este gráfico lo explica genial. ¿Por qué estos 3? Porque si te fijas, encajan perfectamente con los síntomas. La serotonina tiene que ver con el ánimo y el sueño. La dopamina con la motivación y el placer. ¿Recordamos la anedonia? Y la noradrenalina con la energía y la concentración. ¡Bingo! Es como si las piezas encajaran. Por eso esta teoría fue tan potente durante tanto tiempo. Pero claro, la ciencia avanza y la historia se ha vuelto mucho más interesante. Ahora sabemos que no es solo un tema de química. Se habla de inflamación crónica en el cuerpo que afecta al cerebro, de cómo el estrés puede dañar físicamente las neuronas y reducir la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones. Eso es la neuroplasticidad. Y por supuesto de la genética. Hay muchos más factores en juego. Vale, hemos visto el qué y el por qué, ahora vamos a lo importante, el cómo. ¿Qué herramientas tenemos para tratar la depresión? Bueno, la primera línea de ataque suelen ser los fármacos. Los más conocidos son los ISRS, que básicamente suben los niveles de serotonina.
son los más recetados porque son bastante seguros. Luego están los IRSN, que son como un 2x1, actúan sobre la serotonina y la noradrenalina, así que pueden ser un poco más potentes. Y finalmente los IMAO, que son más antiguos y muy eficaces, pero se usan menos porque tienen más complicaciones. Y aquí está una de las grandes revoluciones de los últimos años. La velocidad. Un antidepresivo normal, como un ISRS, puede tardar semanas en empezar a hacer efecto. Y eso, para alguien que está sufriendo muchísimo, es una eternidad. Pero fijaos en la ketamina. Puede empezar a funcionar en horas. Esto cambia las reglas del juego por completo. Pero que nadie se equivoque, las pastillas no lo son todo, ni de lejos. El otro pilar fundamental es la psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual, la TCC, es la estrella, porque ayuda a identificar y cambiar esos pensamientos negativos que alimentan la depresión. Y junto a ella, algo tan básico como el estilo de vida. El ejercicio, por ejemplo, ha demostrado ser tan eficaz como los fármacos en depresiones leves o moderadas. ¡Ahí es nada! Y con esto entramos en el terreno de lo que muchos llaman, sin exagerar, una de las mayores revoluciones de la psiquiatría en décadas. Pero a ver, que quede muy claro desde el principio. Cuando hablamos de esto, no hablamos de un uso recreativo, para nada. Es un modelo médico, muy controlado y riguroso. Hay fases de preparación con un terapeuta, la sesión se hace en un entorno clínico, seguro, siempre con supervisión, y lo más importante, después hay un trabajo de integración para procesar la experiencia y convertirla en un cambio real y duradero. ¿Y de qué sustancias estamos hablando? Pues los principales actores son estos. Por un lado, la ketamina o su prima hermana, la esketamina, que de hecho ya está probada para la depresión que no responde a otros tratamientos. Luego tenemos la psilocibina, que es el principio activo de las setas mágicas, que está ya en las últimas fases de los ensayos clínicos con resultados que son, la verdad, espectaculares. Y también la MDMA, que se está estudiando sobre todo para trauma, pero también para la depresión que lo acompaña. Y la gran pregunta es, ¿cómo funcionan? Pues esto es lo más alucinante. No se limitan a subir los niveles de un químico. Lo que parece que hacen es como un reseteo del cerebro. Fomentan la neuroplasticidad, es decir, ayudan al cerebro a crear nuevas conexiones, a ser más flexible. Es como si abrieran una ventana de oportunidad para que el cerebro pueda salir de esos bucles de pensamiento negativos en los que se había quedado atascado. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Hacia dónde va todo esto? Pues parece que el camino es claro. Vamos a dejar atrás el modelo de café para todos y nos dirigimos hacia una medicina de precisión, totalmente personalizada. Imaginaos, poder hacer un análisis de sangre y saber si una depresión tiene un componente más inflamatorio o más químico, o hacer un test genético para saber qué antidepresivo va a funcionar mejor en cada persona y acertar a la primera, o usar técnicas de neuroimagen para dirigir tratamientos, como la estimulación magnética, justo al punto exacto del cerebro que lo necesita, incluso usar inteligencia artificial para analizar datos y predecir quién tiene más riesgo de sufrirla. Ese es el futuro al que nos dirigimos. Y todo esto nos lleva a esta última pregunta, que hace unos años sonaría ciencia ficción, pero hoy ya no tanto. Si entendemos mejor las causas y tenemos tratamientos más precisos, ¿llegará un día en que podamos prevenir la depresión antes de que aparezca? ¿Pasar de reaccionar a la enfermedad a anticiparnos a ella? ¿Sería el cambio definitivo? El camino es largo, claro, pero la ciencia nos está dando motivos para tener, hoy más que nunca, una esperanza real.